Buenas noches, arrancamos un nuevo episodio de Fernet en la City, quinto episodio luego de la entrevista de Scola, que tuvo un montón de reproducciones y esta vez nos toca volver a hablar de economía y de política con un invitado que esperábamos hace mucho y que hoy se dio el gusto de poder visitarnos. Pero antes de presentar al invitado, lo saludo a mi compañero Agustín Jamele. ¿Cómo andás, Agustín? Buenas noches, Lean. Buenas noches también a todos los que nos están viendo. La verdad que sí, venimos de una entrevista a Luis Scola que rompió todo, la verdad. Muchas gracias. Impresionante. Tremendo, gracias por las repercusiones, los comentarios ahí. Así que muchísimas gracias por eso. Nada, como siempre, contento de estar acá con vos para hacer este programa. Muy entusiasmado para hablar con el invitado. Todavía vamos ahí a sostener un poco la intriga, pero la verdad que muy entusiasmado para ver sus opiniones de la actualidad, de todo política, de política, economía, de finanzas. Me parece que va a ser explosiva, pero muy profunda. También la entrevista es un mano a mano que estábamos esperando y que finalmente se dio. Contanos, Agustín, dónde nos pueden ver y cuáles son las marcas que nos están apoyando. Todo lo pueden encontrar en Fernet en la City, tanto en el canal de YouTube. Muchas gracias a todos los que se estuvieron suscribiendo. Por favor, el que pueda ahí suscribirse, le agradecemos porque aparte después le van a llegar todos los videos. También en Instagram y en Twitter nos encuentran @alerta en la City. Fernet en la City, Alerta en la City es el programa de radio ahí que es como nuestro spin-off también de todo esto que hacemos. Y agradecemos a las dos marcas que nos están acompañando. Por un lado, y aprovecho para mostrarlo como Muéstrelo. A Branca, que nos aporta la bebida para poder hacer esto. Si no, no podemos hacer el programa. Y si no, no podemos hacer el programa este domingo por la noche. Esperemos que también estén tomándose un Branca ahí viendo este programa. Y por el otro lado, a los chicos del Exchange Lemon que nos están acompañando durante todo este año. Va a aparecer por algún lado de acá en algún momento el logo. Por acá. Se registran ahí para comprar criptomonedas de la manera más sencilla y encuentran también todos videos de educación para poder hacer todo lo que tenga que ver con mundo cripto. Sin dudas, el presidente Javier Milei está marcando una era, para bien o para mal, depende cómo pienses, está marcando una era en la política argentina. Hay muy pocas personas que lo conocen en profundidad. De hecho, fuera de su familia hay una persona que es la que más lo conoce, que es la persona que está en esta mesa. Estoy hablando de Diego Giacomini, economista y director de la consultora E² Economía y Ética. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por venir. Buenas noches, un placer estar con ustedes. Vengo después de Scola. Yo pienso, creo que un deportista de élite es mucho más interesante que escucharlo a un economista. No sé. Depende. Yo como, deportista amateur que fui toda mi vida, competí triatlón durante 10 años, tengo 6 años man hecho, Ironman 70-30, más de 20. Yo sé que el deporte le da la idiosincrasia de un ser humano, de cómo el ser humano enfoca todo lo que hace, le da una riqueza que es un activo, un diferencial con respecto al que nunca ha competido, ya sea profesional o amateur. ¿Forja el espíritu el deporte? ¿A vos te forjó el deporte? Forja el espíritu primero, después la mente y recién después, en tercer lugar, el físico. Que yo te digo que la actividad deportiva que yo hice y competí durante 10 años es una actividad deportiva que tenías de descanso un solo lunes por mes. O sea, entrenabas 29 días y uno solo descansabas. Y en la semana de los 7 días eran 4 en doble turno. Impresionante. Pero mientras vamos charlando, Diego, y Agustín aprovecha y nos hace el Fernet, yo te quería preguntar, porque vos dijiste un economista no puede competir con un deportista. ¿Por qué decidiste estudiar economía? Bueno, yo nací en 1971, entonces ya haces la cuenta. Yo hice el 5º año del Colegio Nacional de Buenos Aires en 1989. Hiperinflación. Hiperinflación y mega devaluación. Con lo cual, yo quería entender qué pasaba. Yo iba al Buenos Aires, que queda en la calle Bolívar 263, salía en la estación Catedral, caminaba esa cuadra y media, que en realidad no salía en Catedral, iba por abajo y salía en la de la línea E, y caminaba una cuadra y media, había una casa de cambio. Y yo entraba al colegio, turno tarde, a las 13:30. Y yo miraba como que me dijeras hoy, tipo de cambio, 1.500 pesos. Y cuando salía a las 6:05, si tenía séptima, salía a 7 menos 10 de la tarde, sí, no decía más 1.500. ¿Cuánto decía? 2.300, 2.800, 1.900 y así todos los días. Entonces yo quería entender eso.
y por eso elegí ser economista. ¿Y cuándo te hiciste liberal? ¿Vino después de decidir ser economista? ¿Vino antes? Mira, yo creo que es algo que se lleva con la personalidad de cada uno. Yo siempre fui muy rebelde, muy antisistema. A ver, yo cuento una anécdota, la conté en varios lugares, pero 1982, guerra de Malvinas. Y en el colegio en el cual iba, que fui un colegio bilingüe inglés, paradójicamente, al revés de lo que podría pensar la gente que nos escucha, empezó un adoctrinamiento en favor de Argentina, la guerra de Malvinas, adentro del colegio, como siguiendo con esa diatriba que capaz ustedes no saben, son más jóvenes, se prohibió decirle Charly García, había que decirle Carlos Alberto García. Entonces, nos empezaron a cambiar nuestras costumbres que teníamos en el colegio. Y yo decía, ¿por qué nos cambiaron nuestras costumbres? Lo que hice a lo largo de todo el tiempo. No, porque la guerra, Argentina, bla, bla, que vamos a ganar la guerra, bla. Y yo decía, esta guerra está perdida, es una locura. Es Argentina contra la OTAN. Es Argentina contra los dos vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Para bien o para mal, no estoy haciendo juicio de valor. Entonces, hay dos cosas negativas. Uno, que por la fuerza me quieran convencer y adoctrinar y cambiar mis costumbres, que tengo acá como un niño de 11 años que tenía yo, por algo exógeno que no tiene nada que ver conmigo, y después mentirme. Y pedí una audiencia con la vicedirectora, con 11 años, y le planteé todo esto. Había los ojos así grandes. Y obviamente no me dio bola. Un mocoso. Y entonces organicé como tipo una revolución adentro, una pelea del alumnado desde adentro. Hay un compañero que lo voy a nombrar, se llama Martín Resnikov, que está en Twitter, es liberal, que pensaba igual que yo. Éramos los únicos 12 en los 2 grados, A y B, que éramos 70 personas. Y bueno, ¿por qué digo esto? Porque el liberalismo lo llevas desde chiquitito, nace con vos, es tu forma de ser, porque el liberalismo es antipoder político. Y todo sistema está hecho para entronar, fortalecer el poder político que exista. Un poder político que es político en la vida institucional política o adentro de una institución. Y el liberalismo va contra ello, y siempre fui contra ello. Y bueno, y en la universidad, que mayoritariamente y por escándalo me enseñaron keynesianismo, neo-keynesianismo y socialismo económico, eso todavía lo exacerbó más. Entonces, creo que, te contesto, creo que todo ese cóctel que uno trae desde que nace, desde la casa, porque con mis padres fui el más... Dentro del poder político de mi casa, siempre fui un rebelde. Si le preguntás a mis padres 85, 84 años, te van a decir, sí, digo, desde chiquitito. Lo traía desde la cuna. Tus padres no eran de esta idea, no eran de esta ideología, nada. No sé si eran peronistas, radicales, no le importaba la política. No, es muy cómico porque mi mamá es esa gorila, ¿viste? Que le decís, mira, estos auriculares le pueden ganar el peronismo, va y vota estos auriculares. Y obviamente siempre le sale mal, ¿no? Porque el peronismo ha tenido una evolución que es increíble, que si vos te fijas, el peronismo inventa en las últimas décadas su propia oposición. Y la oposición es cada vez peor. Con lo cual, eso le es funcional para perpetuarse en la política y a su vez, cuando está in office, hacer todavía cada vez peor las cosas. Y como contrapartida, ellos enriquecerse más. Cuando digo ellos, todos los políticos. O sea, el peronista como el que emana como oposición del peronista, enriquecerse ellos más en detrimento de nosotros. Y mi viejo ha sido cualquier cosa. Mi viejo, hoy por hoy yo te puedo decir que gorila, los dos se comen todo el verso de La Nación Más, todo el verso del TN más recalcitrante, pero mi viejo ha votado
en el 74 a Perón, porque había que votar Perón porque era la única manera para que el peronismo se terminara, ¿no? Y tiene 85 años, es asmático, no puede caminar, y podría no votar, y sigue yendo a votar con la misma lógica antiperonista, y cuanto más antiperonista, mejor, y las cosas... ¿Qué sucede? Cuando vos votás, yo puedo pensar lo que quiera, que si después lo hablamos, pero cuando cualquier cosa que vos en tu vida hagas en contra del prójimo, o sea, que lo que despierte y desenvuelva tu acción sea en negativo, en contra de alguien o algo, y no en favor tuyo o de tus convicciones, está condenado a terminar mal y terminar cada vez peor. Uno tiene que ir por lo positivo, y si lo positivo que uno está convencido no encuentra en dónde manifestarlo, no lo tiene que manifestar. No tiene que ir por el segundo, tercero o cuarto, mejor en contra Claro. de alguien. No votar Porque al menos peor, decís. eso, porque en el fondo termina siendo violencia. Y retroalimenta la violencia porque crea dos bandos antagónicos de Boca River, blanco-negro, que son funcionales entre ellos, el gorilismo, el peronismo. Y lo único que hace es que los que están enfrascados en esa dialéctica se alimenten y obtengan beneficios a partir de esa dialéctica, y los que estamos en el medio, que no pertenecemos a ninguno de los dos, pagamos los costos. Hacemos un brindis, ¿te parece, Sí, Diego? cómo Ahora no. que nos conocemos un poco más, ya conocemos tu historia de vida, por lo menos cuándo decidiste ser economista, cuándo decidiste ser liberal, tu familia. Un placer. Muchas Gracias por venir. Y mientras hacemos el brindis, yo lo que te quería preguntar, recién dijiste que te hiciste liberal desde muy chiquito y que el liberalismo es algo intrínseco al individuo. Te quería preguntar, ¿cuándo se hizo liberal Javier Milei, vos que lo conocés bien? Mirá, yo a Javier lo conocí en el año 2004, me lo presenta un economista, un amigo, que yo trabajé con él, después trabajó Javier con él, de ahí que me lo presenta, lo digo con nombre y apellido, Hernán Hirsch me lo presenta, y lo interesante del punto es que cuando yo lo conozco, Javier, si lo tengo que definir, era un conservador en lo social y un neoclásico en lo técnico, económico, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, él mismo lo ha reconocido, que con el paso del tiempo yo le muestro la escuela austríaca, que está en las antípodas de lo neoclásico. O sea, por ejemplo, desde lo monetario, para un austríaco no hay ninguna diferencia casi entre Milton Friedman y un neo-keynesiano. Y el austríaco fustiga a los dos, porque los dos defienden el sistema monetario actual, que solamente tiene 100 años, no más, que es lo que llama sistema de dinero fiat, donde el dinero lo maneja monopolísticamente el Banco Central en una asociación inmoral, en complicidad solidaria, con los empresarios banqueros que tienen una prebenda, que es el encaje fraccionario. Entonces, ese dinero, el sistema fiat, ¿qué es? Un dinero que se crea sin ningún respaldo, no tiene ningún patrón, con lo cual no tiene ningún limitante, con lo cual lo podés emitir hasta el infinito. Emite hasta el infinito, si quiere, base monetaria, el Banco Central, y expande la cantidad de dinero, crea dinero artificial, sin ningún respaldo del sistema bancario, creando crédito artificial y depósitos inventados. Ahora, ¿eso qué hace? Eso les permite a los burócratas del Banco Central y el gobierno cobrar impuesto inflacionario y cobrar impuesto devaluatorio. Porque el dinero está condenado
a perder poder adquisitivo en la película de largo plazo. O sea, cada vez necesitan más dinero acá y en todos lados para comprar la misma cantidad de bienes y servicios. Al sistema bancario le da una excepción. Gana dinero con capital ajeno. ¿Por qué? Porque el sistema bancario, ¿qué hace? Presta dinero, él hace un depósito y me presta su plata a mí. Y en el medio cobra tasa de interés por la intermediación financiera. Entonces, lucra con capital ajeno. Algo único en el capitalismo. No solamente con capital ajeno, sino libre de riesgo. Porque el sistema fiat tiene lo que se llama prestamista de última instancia. Si, como vos haces un depósito, su dinero no está. Porque me lo prestan a mí y al operador que está ahí enfrente. Entonces, si ustedes dos van a buscar el dinero no está. Además, te dicen, no, miren esto. La clave de este sistema es que cada uno no vaya a buscar el dinero al banco. Lo pongo, yo vine acá, dejé mi auto en el estacionamiento. Hago un paralelo para que la gente lo entienda lo que es esto. El empresario banquero es como si al dueño del estacionamiento el Estado le permitiera, che, Giacomini viene a trabajar acá de las 9 a las 18. Te deja el auto, seguro que no lo vas a venir a buscar. Usáselo. Alquilalo el auto, ganá plata alquilando el auto de Giacomini y todos los demás autos. No te calentes. Si chocan el auto de Giacomini, no lo vas a tener que pagar vos, lo va a tener que pagar Giacomini. Si chocan el auto de todos los que estaban adentro, no lo vas a tener que pagar vos, lo vas a tener que pagar el arreglo del auto, cada uno de los dueños. ¿Por qué? Porque quédate tranquilo, yo voy a ser prestamista de última instancia, te voy a inventar más dinero para que te respondan a tu depósito y tu depósito. Salís al rescate. Entonces, te pagan tu dinero con impuesto inflacionario y con impuesto devaluatorio. Claro. Y cuando vos lo conociste a Javier, él no era liberal de la Escuela de Economía Austríaca, vos lo metiste... Él lo reconoció, yo le mostré, yo le enseñé la escuela austríaca. De hecho, lo convoqué para que sea ayudante mío de cátedra en la UBA, de dinero, crédito y banco, donde ahí dio sus primeros pasos en clase de teoría económica con atisbo de austríaca. Teóricamente, ¿sigue siendo liberal, o por lo menos de esta escuela, o no? ¿Cómo lo ves? Bueno, técnicamente, como yo dije cuando lo conocí, era lo que podríamos decir un neoclásico. Y yo lo fui corriendo hacia la escuela austríaca. Con lo que, desde que yo no estoy más con él, que me fui solito, porque dije, hasta acá llegué, no quiero saber más nada con lo que estás armando, porque no me parece bien. Es como que yo era el ancla, me fui, y el barco de Javier Milei empezó a moverse sobre las aguas, de vuelta hacia donde Javier Milei venía originalmente. Y vos fíjate que su plan económico tiene atisbos, es un engendro que mezcla cosas del neokeynesianismo, el monetarismo, con reminiscencias de la escuela austríaca. Y en lo social de liberal no tiene nada. Es un conservador rancio, populista, religioso. Eso en lo social. Sí. Y en lo económico, cuando vos decís este engendro que creó, digo, está diciendo, bueno, Toto Caputo no es liberal, ¿no? Claramente Caputo no. No tiene nada de liberal. Toto Caputo, de hecho, fue ministro de financiamiento, el que colocó toda la deuda que iba derecho al default en el gobierno de Mauricio Macri, que termina en default con el default de la CUNSA, que es la reprogramación de deuda de la CUNSA. En el medio, para poder llegar al 10 de diciembre del 2019, se firma el empréstito por originalmente 57.100 millones de dólares con el FMI, cuando el taxímetro estaba en cero de la deuda con el FMI. Todo eso lo hace Toto Caputo. ¿Y qué es Caputo?
en términos económicos. Un trader que sabe hacer dinero privado comprando y vendiendo papelitos, que de macroeconomía no sabe nada. Es muy interesante cuando vos escuchás hablar del mismo tema hoy in office a Caputo y a Javier. Caputo da vergüenza ajena cuando explica las cosas, se le traba la lengua, te das cuenta que tiene los conceptos prendidos con alfileres, que va Javier y le dice, toma, decí esto, explica esto, se lo anota en un papel, y el otro sale y lo explica como puede. Pero es más, hay hasta inconsistencia que la semana pasada fue una terrible. Hay un video de Toto Caputo diciendo, no, porque comprar reservas con emisión monetaria no es inflacionaria porque estamos acumulando dólares, cosa que es un error técnico. ¿Por qué? Porque vos emitís base monetaria, haces una operación de mercado abierto para comprar dólares, que es la única manera a los cuales accedés, porque si no haces eso, tenés que esperar que alguien te los regale. Y nunca va a pasar, ¿no? ¿Qué pasa? Queda el pasivo en la hoja del Banco Central. Los dólares que acumulas, como tienen que ser, al menos en alguna porción, utilizados para pagar deuda, ejemplo, la mitad se va para pagar deuda. Entonces, el pasivo te queda completo y el activo que compraste solamente te queda la mitad, porque con la otra mitad pagaste deuda. Con lo cual, el patrimonio neto del balance del Banco Central, si el pasivo aumenta el doble que el activo, se destruye. La cuenta de resultados, como el pasivo remunerado paga intereses, es negativa, aumenta las expectativas de devaluación e inflación. Del otro lado, Javier dijo, acuérdense, dijo, yo no voy a convalidar a esos hijos de puta que quieren que yo emita y genere impuesto inflacionario para comprar reservas. Y acá tenemos el ministro de Economía por un lado, por el otro lado el titular del Poder Ejecutivo, que no es menor que uno diga Boca y otro diga River, uno blanco y otro negro. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que Javier fustigó mucho la conferencia de prensa del 28 de diciembre del 2017, además de haber fustigado a Caputo, diciendo que eso era una imagen muy fuerte que mostraba la falta de independencia del Banco Central, que entonces hizo caer la demanda de dinero. Porque sentaron en la misma mesa Sturzenegger, presidente del Banco Central, con Caputo, con Marcos Peña, o sea... Y con todo, y Duhovne. Bueno, Javier hizo eso a la N. Hay una conferencia de prensa en la cual, en el salón blanco de la Casa de Gobierno, está Javier, y de un lado tiene a Bausini, presidente del Banco Central, y del otro lado a Caputo, ministro de Economía, que los dos son socios en la misma consultora y los dos ganan dinero haciendo lo mismo, comprando y vendiendo los mismos papelitos. Anker Latinoamérica. Bueno, exacto. Bueno, y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque yo no creo en la independencia del Banco Central, pero ellos hacen política monetaria supuestamente creyendo en la independencia del Banco Central. Y todo el mundo sabe que la política fiscal y la política monetaria y la política cambiaria la decide el presidente de la nación. Porque él mismo lo ha dicho. Dijo, yo puse el tipo de cambio 8.20, yo puse el cloning peg al 2%, que es el ancla antiinflacionaria. Yo decidí que haya superávit financiero como ancla fiscal, monetaria, para que no haya inflación, lo cual es un error intelectual. Porque el ancla contra la inflación siempre tiene que estar relacionada, tiene que ser monetaria, no es lo fiscal. Entonces, ¿qué quiero decir? Otro día voy a una empresa que el CEO es brasilero y me dijo, yo realmente estoy preocupadísimo, porque ¿saben qué? Esto es muy interesante, multinacional brasilera, CEO. Me dice, tuvimos 3 veces a Lula, tuvimos a Dilma, y la verdad, el único activo que tiene Brasil es la independencia del Banco Central. Ellos son de hiperizquierda, todo, pero ponen a gente ortodoxa y seria del Banco Central. Entonces, capaz la ponen para pelearse, porque después te dice Lula, Dilma, le dicen a las empresas o a los industriales, no podemos crecer por culpa del presidente del Banco Central, que tiene la tasa Selic a 10.5 y la inflación es 4. Entonces la tiene muy alta en términos reales, me dice. Así que si se quieren quejar, no me vengan a mí. Vayan al presidente del Banco Central. Pero dice, ese es el éxito
de Brasil. No se toca la independencia del Banco Central, por eso tenemos bastante estabilidad cambiaria, por eso no tenemos inflación. Acá es cada vez peor. Dice, porque acá la independencia del Banco Central nunca existió. Yo pensaba que el ícono de la falta de independencia era la conferencia del 28 de diciembre del 2019, y ahora es peor todavía, porque tenés un presidente que te sale, yo pongo el tipo de cambio, yo deslizo el tipo de cambio, yo hago la política monetaria. Me dice, esto nunca he visto en ningún lado, esto no puede terminar bien. Ahora, mencionaste dos nombres que venimos hablando, ¿no? Caputo y Sturzenegger. A los dos no solo los pone en el gobierno, sino que casi que los idolatra, ¿no? De Caputo dice que es el mejor de todos, que está bajando la inflación, y a Sturzenegger dice que le está dando una mano. ¿Por qué hace eso? ¿O se los ponen? ¿O por qué termina, teniendo vos toda la trayectoria que tenés con él, sabiendo lo que él pensaba antes, termina con esta gente? Porque esa es la gran pregunta. ¿Por qué están en el gobierno con él? Bueno, vamos a la parte más importante de la respuesta de esa pregunta. Para mí la más importante es, Javier Milei asume sin equipo, sin nadie y sin plan. De hecho, hablaba de dolarización, incluida con mentiras de por medio. Acuérdense de los 30.000 millones de dólares que tenía en el celular para dolarizar. ¿Querés No que lo te muestre inventé yo. el teléfono? ¿Querés que te muestre el ¿Querés teléfono? que te muestre el teléfono? ¿Y qué sucede? ¿Por qué asume sin nadie y sin plan? Porque yo fui el primero que, antes que empezara, lo dejó solito viendo lo que estaba armando, con quién lo estaba armando, y el camino que iba a seguir, cómo se iba a financiar, etcétera, etcétera. Pero todos los economistas que saben y que son respetados, te digo nombres: Mariano Fernández, profesor de grado y posgrado de la UCEMA, Carlos Rodríguez, Roque Fernández, todos, uno por uno, lo fueron dejando solo por propia decisión de ellos, cuando fueron conociendo a Javier y fueron entendiendo el armado político de Javier y la gente con la que está Javier, que no es otra cosa que un masismo de buenos modales, populista de derecha, de peronismo rancio, que lo único que hace es copiar lo peor que tenía el menemismo. Porque si el menemismo tenía alguna poquita cosa buena, el menemismo es el padre del kirchnerismo. Y Menem murió siendo senador kirchnerista que votaba todo lo que Cristina Fernández de Kirchner necesitaba. Yo le escuché a Menem decirle en la casa de Carlos Saúl Menem, le escuché decirle: yo tengo una sola cosa importante para transmitirte como es presidente si un día querés ser presidente. No tengas enemigos políticos. No te pelees nunca con nadie. Con tus rivales políticos, sé generoso, seducilos, nunca pelees, porque esa es la llave del éxito. Es lo único que tengo la única recomendación que tengo para darte. Esa sí es una recomendación de valor. Y fíjate al menos con el accionar del titular del Poder Ejecutivo, como ni se acuerda que se lo dijo, porque jamás hubo ni un atisbo de ponerlo en práctica. Sino todo lo contrario. Recién lo insinuaste, te lo quiero preguntar específicamente. Cuando Javier Milei se mete en política en 2021 para ser candidato a diputado, ¿él es apoyado y financiado por Massa? Pregúntaselo a él. Pregúntaselo a él. Yo lo único que puedo decir es que ustedes fíjense que en la dialéctica entre peronismo de la vertiente que llames, vos dijiste Massa, pongámosle el nombre de Massa, desde Corporación América, Vila Manzano, accionista menor, el armenio, hacen la primer prueba de ensayo.
en el programa Animales Sueltos, Fantino, imitando casi a Mirta Legrand, le dice: profe, ¿es verdad que usted está pensando ser candidato a presidente para las presidenciales del 2019? El diputado Calvo, liberal. Experto. Y terminó, sale de América, sale de la mesa de Animales Sueltos como candidato a presidente. Es la prueba de ensayo, el globo, la primer probeta de ensayo que obtiene, no me acuerdo, 4 puntos porcentuales, no interesa, pero que le saca votos a Macri en la presidencial y a Heidi como gobernadora en provincia de Buenos Aires. Listo, sirvió el globo de ensayo. ¿Por qué? ¿Para qué ganará Massa? Datito. En la presidencia de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, ese triunvirato, había muchas concesiones a renovar, o varias. Y ustedes acuérdense que el armenio no ganaba ninguna con el gobierno amarillo. Entonces, la verdad que después surge, con lo aprendido en la campaña presidencial del 2019, surge Javier como candidato, primero a diputado, después presidente, como empleado en relación de dependencia de Aeropuertos Argentina 2000, que es del Grupo América. Desde que él gana, o antes de que empiece, cuando empieza a ganar popularidad, se hablaba de estos rumores de, bueno, está financiado para que le saque puntos a los demás, esto que estuvimos hablando. Ahora, hay algo que más allá de todo eso caló en la sociedad. O sea, la sociedad lo eso vio. es mérito de Javier. Eso te quiero preguntar porque vos lo conocés. ¿Qué es lo que generó en la sociedad para que lo votara? Es un chabón que, tiene un imán con la gente, es carismático. ¿Qué es lo que tiene él? Porque en definitiva la gente fue y lo votó. ¿O crees que veníamos de 4 años que eran un desastre, entonces la gente votó lo que había? Primero, fíjate que yo todo lo que te expliqué nunca dije nombre propio que financiara nada, porque no tengo noticia ni prueba. Simplemente estoy até cabos. Listo. Ahora, ¿qué tuvo Javier? Para mí, un gran activo. El primer activo, que no es mérito de él, cae en el lugar apropiado en el momento justo. Son circunstancias de la vida esas, que es suerte. Ahora, a la suerte hay que acompañarla y saber aprovecharla. Y ahí aparece el mérito de Javier. ¿Qué mérito tiene Javier? Y esto está muy bien, y lo debo decir, que Javier emerge en un principio como la primera vez que hay un liberal que no luce elitista, que no luce de la clase alta, que, vamos a poner una metáfora, que no luce de la sociedad rural, ¿ok? Como pueden ser, que es nombres propios, ligados a la historia de las últimas décadas, conservadoras de derecha, pero que se travisten de liberales para ver si alguien los vota o presentarse como más accesible frente a la sociedad. Echevarne, no sé, un Solanet. Javier se presenta a la sociedad como hijo de un colectivero. Javier se presenta a la sociedad como un pibe que jugaba al fútbol y estaba en las inferiores de Chacarita. Eso está a las antípodas de lo elitista. Eso es popular. Un tipo que era laburante, un tipo que me acuerdo, me pidió recomendación, le dije, anda vestido de traje. Estaba obnubilado porque había conocido a Hugo Moyano. Y Santiago Cunio le dice, ¿querés ir a la manifestación? Sí, me quiero subir al atril con Hugo Moyano. Bueno, yo te lo presento, etc. Estaba como si fuera a conocer a Mick Jagger. Y me dice, hay una foto de él el 9 de julio con el traje. Y me pregunta, che, digo, hace un calor, hace 40 grados. ¿Voy en bermuda de remera? No, boludo, le digo.
andá como vas a la televisión, con el traje negro a raya, y ahí no importa que sea una manifestación de trabajadores, vos tenés que ir como sos vos. Y, entre comillas, lo mandé, porque le aconsejé, lo digo de esa manera, vestido de traje y corbata. Y fue. ¿Qué quiero decir? Los liberales, conservadores de derecha, que entonces no son liberales, se trasvisten de liberales, de toda la historia argentina, tienen repulsión y no lo esconden por los movimientos sindicalistas. De hecho, José Luis Esper vive hablando peste de los sindicalistas. Javier se mostraba con que no tenía ese asco por el sindicalismo, más, o sea, no, yo estoy a favor de la cláusula gatillo, que ante la suba de la inflación, después de una devaluación, se dispare el ajuste salarial por paritaria, etc. Claro, entonces la sociedad vio algo que parecía nuevo y que en aquel entonces, yo estando al lado, puedo decir que era genuino. Eso te iba a preguntar, porque a mí me da la sensación también que es genuino eso, porque la campaña que lo lleva a la presidencia no fue para nada gorila. De hecho, él en la campaña hizo más críticas a la UCR, en particular al alfonsinismo, que al peronismo. No sé si coincidís. Bueno, pero claro que coincido. Javier detesta al radicalismo. Voy a contar detesta el radicalismo, no así con el peronismo, es parte de lo que estoy contando, de que es un liberal que no detesta el peronismo, único en la historia de Argentina. Ahora, ¿qué sucede hoy en día? Como él asume solo, sin equipo, y tiene que importar en lo económico equipos económicos ligados al PRO, que son gorilas, tiene a Patricia Bullrich, que es gorila, tiene a Petri, que es radical, por ende es gorila, ¿viste? Entonces tiene que empezar a ser gorila también, pero con un grave problema. Cuando vos mirás el organigrama del Estado, lo dejo para los periodistas que investiguen, les sugiero que investiguen, miren el organigrama del sector público nacional y busquen los secretarios, subsecretarios, cuántos están ligados al masismo o al peronismo, y van a encontrar un montón. Los terceras líneas, digamos. Claro, entonces ahí tenemos una mezcolanza muy compleja, porque tenés de un lado peronistas, del otro lado tenés gorilas enfermantes. Bueno, de hecho Macri lo apoya y es un gorila que siempre ha hecho negocio con el Estado, como los mismos gorilas. 2 o 3 veces marcaste algo que quiero profundizar ahí, que es lo económico, lo que estás marcando económico, pero de lo social, y lo dijiste al principio, es conservador, que no tiene nada liberal desde lo social, que decías ahí. Quiero preguntarte, porque él llega al gobierno con su hermana Karina, que imagino que criados en la misma familia y demás deben ser parecidos. La familia Milei es conservadora de lo peor que decías vos, digo, ¿cómo es desde lo social, no desde lo económico? Mira, yo conozco enormemente a Javier, conozco a Karina, obvio menos que Javier, porque con Javier he tenido conversaciones de todo tipo. A los padres los conozco, he interactuado con ellos, pero los conozco mucho menos. No te puedo decir cabalmente, no contestar eso, me gustaría, pero no puedo. Lo que yo sí puedo decir es que yo los he ayudado, porque de conocimiento público, Javier hablaba de mis progenitores, no les dirigía la palabra ni no los veía hace 12 años. Y un día vienen los dos, la mamá y el papá, a pedirme ayuda, porque saben que yo soy padre. Yo soy padre de 3 mujeres. Entonces, me piden, ¿nos puedes ayudar
a reencontrarnos con Javier, a poder volver a hablar con Javier, a poder sentarnos en una mesa y comer con Javier, que hace 12 años que no nos habla. Javier hacía una obra de teatro que yo lo había ayudado, no participaba, pero lo había ayudado, y los padres iban a verlo, pero no se encontraban con él, no hablaban, iban como extraños, terminaban la obra y se iban como extraños. A la salida de esas funciones me lo piden, porque me dice, porque ya se lo hemos pedido a Karina, y Karina no lo pudo lograr, así que nuestra única esperanza sos vos. Qué fuerte eso para vos, ¿no? También, ¿no? Entonces yo dije, mira, Norberto, hablaba el padre, digo, no te puedo prometer nada, salvo que voy a hacer lo posible, porque la decisión depende de Javier, es una decisión que tiene que tomar él. Yo voy a tratar de hacer lo posible. Y me acuerdo que íbamos a dar conferencias en el interior y usaba selectivamente los viajes en avión para hablar del tema. Uno está al pedo, dentro del fuselaje del avión y hablaba justo de este tema. Y después de 4 o 5 meses lo convencí. Y aproveché un evento especial, que me lo guardo porque no lo quiero decir, y la llamé a Karina, dije, es hoy. Vos, Javier se había ido a Tierra del Fuego, digo, lleva a tus viejos a Aeroparque, yo me encargo del resto. Y yo organicé el reencuentro. ¿Y los viejos de él qué te dijeron después? Me agradecieron en ese momento, ese día. Lo cual, no pretendo que me digan más nada. No, Bien, pero punto, me nada más. imagino que para ellos fue muy importante ese momento. Me imagino que sí, después no sé cómo se desenvolvió, porque eso habrá sido al principio del 2020, vino después la cuarentena delictiva, y yo en septiembre del 2020, la última vez que hablo en privado con Javier, hablo en el living de la casa de los viejos, que me trataban divinamente. Me imagino que, sabiendo que era el único amigo de Javier, y en agradecimiento de esto que hice, después no lo vi nunca más. Porque ese día me levanté, me fui sabiendo que no había vuelta atrás, que ahí lo dejaba. Eso te iba a preguntar, no solo cortaste relación con él, sino con toda la familia, o sea, Karina, los padres, no los volviste a ver nunca Nada más. Nunca más. O sea que no sabés, porque hay algo, hoy se habla mucho de que él se apoya mucho en su hermana y que ella está haciendo como un cuadro político de que cuando de repente hay alguien ahí adentro mismo que no les gusta el propio espacio, ella corta, digo, tenían esas tendencias, digo, de política también, porque también se habla mucho, ¿no? De que llegaron sin equipo y que tampoco venían de una trayectoria dentro de un partido político, de política y demás, pero parecen desempeñarse bastante bien. Te contesto algo terrible, que juro que no es egocéntrico aunque parezca, entiéndanlo antes de juzgarme, es, si yo le digo que los padres me pidieron a mí porque Karina no lograba el reencuentro, eso dice mucho de quién era quién ante Javier. Perfecto. Ustedes habrán escuchado que yo debo ser hoy por hoy, hace 4 años, desde que lo dejé solito, yo soy Judas. Porque yo soy el que lo traicioné, porque yo me bajé de la misión de Dios que él tenía. Un delirio. Que desde lo intelectual es no entender qué son las relaciones humanas. Claro, si vos nunca te casaste, no tenés amigos, no tenés hijos, estás sin ver a tus padres durante 12 años sin que hablar, sos una persona que no negociaste nunca jamás de qué lado de la cama dormir, qué mitad de placar usar. Che, hoy no voy a ver a Boca porque tengo que ir al cumpleaños de mi suegro este domingo. Hoy no hago lo que quiero porque tengo que llevar a mi pibe a la clase de patín, que son todas negociaciones de la acción humana que enriquecen al ser humano. Bueno, jamás nunca las tuvo esa. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque en ese ámbito, si los padres me piden eso, te estoy poniendo en evidencia quién era yo ante él. Cuando yo paso a ser el gran traicionador Judas, que no es entender, que esto es lo importante, que las relaciones espontáneas entre dos seres humanos, entre dos amigos, entre una pareja, están permanentemente sujetas a revisión del cumplimiento del contrato y cómo se comporta la contraparte.
Y cuando a vos no te gusta cómo se comporta la contraparte, o no te gusta lo que hace o con quién se relaciona, decís, sin ninguna violencia, como hice yo, hasta acá llegás, yo me doy media vuelta y me voy y que cada uno siga su camino, como cualquier noviazgo que se rompe, como cualquier matrimonio con hijos, sin hijos, que se desarma. Claro, estamos hablando de gente que no conoce esas cosas. ¿Qué sucede cuando piensa que yo lo traiciono y soy Judas? Si yo era su único amigo y era el que confiaba todo, y la prueba de con los padres lo revela, no puede confiar más en nadie. Y solamente entonces, desde su subjetividad errónea, yo lo traicioné, cosa que no es cierto, puede confiar solamente en Karina. Dicho en otra forma, Karina crece, por eso dije que parece egocéntrico. Karina crece a partir de mi desaparición y ausencia. De hecho, la conozco y sé, con todos sus delirios místicos, que es ella la que alimenta, que yo soy Judas, que yo lo traicioné, porque alimentar eso fortalece su posición. Vos contaste que no había vuelta atrás cuando decidiste romper esa relación y la rompiste porque él te contó con qué alianzas iba a meterse en política. Me contó lo que iba a hacer, con quién se iba a juntar, todo. Y recién dijiste, yo soy Judas. El público tiene que ir simplemente del 2020 a hoy en día, mirar la evolución de los acontecimientos y se dará cuenta. Ahora decir, yo soy Judas. Lo interesante es que Milei nunca te menciona a vos con nombre y apellido. Siempre lo hace elípticamente. Jamás. Cuando habla de esos liberales que no se quieren meter ni manchar los zapatos, ahí está hablando de vos. Es muy interesante porque cualquier economista lo critica y él le responde y todo el mundo sabe que le está respondiendo, por ejemplo, a Carlos Melconian, para poner un nombre propio. Conmigo no se anima a decirlo. ¿Por qué? Por más de una variable. Uno, primero porque sabe que si me contesta, abre una puerta a la contrarrespuesta y que yo no voy a parar nunca. Y no lo quiere. Punto número uno. Punto número dos. Me quiere invisibilizar. ¿Por qué me quiere invisibilizar? Porque sabe que desde lo intelectual, desde lo técnico-económico y de lo filosófico y ético, sí, en las páginas de La Nación, Clarín, Cronista, Ámbito, se refleja una discusión intelectual mía versus él, pierde intelectualmente como en la guerra. Entonces, lo evita a toda costa. Tercero, me tiene miedo. ¿Por qué? Porque yo nunca hablo nada del privado, salvo cosas positivas. Ahora estoy contando este evento de los padres, pero vos me preguntás, me vas a preguntar, imagínate, me preguntás de Yoyito, yo voy a callar, hice un montón. Me preguntás de lo que sea, hice un montón. Yo siempre no hablo nada de lo privado. Una sola vez hablé y dije, uy, me equivoqué. ¿Ok? Lo que dije acá de la negociación es de Vox Populi, si se sabe que no tuvo pareja, que no estuvo casado, que no tuvo hijos. O sea, no estoy revelando nada que... Pero vos decís que él tiene miedo de que vos reveles cosas de su vida personal íntima. Yo puedo contar cómo es él. Y no lo hago porque elijo no hacerlo porque no me parece bien. Y el otro que lo puedo hace... contar las limitaciones o los problemas o lo que sea y no lo hago. Entonces tiene miedo de, ok, si me pongo picante con Diego, a ver si abro una puerta que no me conviene que se abra. El otro que dice exactamente lo mismo, que lo dijiste, lo mencionaste, su nombre es Cunio. Digo, como que los dos están diciendo eso, digo, está bien, me respeto que no lo vayan a decir porque lo consideran que es de la vida privada y demás, pero hay algo entonces, porque los dos cada vez que dicen, che, no se quiere enfrentar conmigo, es porque si abre esta puerta se viene un tornado directamente, ¿no? Pero bueno, el que revela esa elección es él. O sea,
que vos nunca podés decir sí, le está contestando a esta persona indudablemente y no a otro. De hecho, te agrego otro nombre propio, Carlos Rodríguez. ¿Vos viste alguna vez que le conteste a Carlos Rodríguez? No. No, ¿sabés por qué? Porque también pierden lo intelectual. Y mirá que yo no opino como Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez es un economista muy formado de la escuela de Chicago. Yo me considero austríaco. Él dice, yo soy conservador, Carlos Rodríguez. No es liberal. Pero yo lo respeto. ¿Pero por qué lo respeto? Primero porque sabe, y después porque dice lo que es y actúa como piensa y dice que es. El problema empieza cuando vos no haces coincidir lo que decís con lo que decís pensar y haces. ¿Cómo ya van 9 meses de gobierno de Javier Milei? Un embarazo humano. Sí. ¿Qué balance hace de lo económico de este gobierno en estos 9 meses? Muy negativo. ¿Por qué? Muy negativo. Primero, empecemos. Yo creo que el programa económico tiene un pésimo diseño técnico, es totalmente inconsistente en términos dinámicos. ¿Qué quiere decir la inconsistencia dinámica de un programa económico? Que los supuestos beneficios no aparecen nunca o aparecen muy a cuentagotas y muy tardíamente. Pero los costos nunca dejan de aparecer. Con lo cual, eso alimenta una burbuja negativa, que es que la gente va perdiendo credibilidad en el programa y el gobierno pierde reputación. Eso es lo que es técnicamente que una política económica sea dinámicamente inconsistente. Entonces, esa política termina fracasando y debe ser abandonada porque probablemente, a ver, vamos a ponerlo en concreto para que entienda la gente. La inflación baja poco y muy lentamente. ¿Dónde se ve esto? Yo te digo, mayo, junio y julio del 2023, la inflación promedio mensual de Sergio Tomás Massa, el peor ministro de la Economía hasta que llegó Caputo, de la historia. ¿Para Caputo es peor que Massa? Sí. Era 6.7. La inflación promedio mensual de los mismos meses, mayo, junio y julio del 2024, es 4.3. Son los números. Ahora, si vos bajaste la inflación de 6.7 a 4.3, comparando peras con peras, manzana con manzana, porque son los mismos meses, con ya 9 meses de mandato transcurrido, la inflación está bajando muy lento y muy poco. ¿Cómo te das cuenta? A esta altura del partido, con la convertibilidad, la inflación era 1 mensual, 0,8. Y el PBI crecía 9%. Hoy en día la bajás. Y veníamos de una hiper en serio. Exacto. Hoy en día la bajás de 6,7 a 4,3 con la construcción cayendo al 30% interanual. La industria cayendo al 16% interanual. Comercio, según la medición que tomes, cae al 15, 20. La venta del Día del Niño cayeron menos 14 y menos 16, según las dos informaciones que tenemos. Mirá lo que te voy a decir. El IGA, Índice General de Actividad, que hace Fausto Potorno en la consultora de Orlando Ferreres, dio que en el primer semestre el nivel de actividad cayó en el acumulado de los primeros 6 meses menos 5.0. Es el dato agregado más nuevo y más abarcativo que hay. Ahora, eso tiene un rebote estadístico del campo de más 57.7. ¿Qué quiere decir? Que cuando le saco el rebote estadístico, ¿y por qué le saco el rebote estadístico? Porque el campo no está bien, el campo está pésimo. ¿Por qué? Porque le aumentaron los costos de producción exorbitantemente, le aumentaron los impuestos y lo que vende vale menos en el mercado internacional y le pagan un tipo de cambio dibujado. Está fundido el campo. Entonces, cuando vos le sacás el rebote estadístico, porque no es genuino, no es que está creciendo el campo. Por la reversión de la sequía. Por la reversión de la sequía, el PBI cae menos 8. Entonces, si el PBI cae menos 8, la industria cae menos 15, la construcción cae menos 30, el comercio cae, querés tomar el Día del Niño, menos 14, menos 16, según CAME, menos 16, menos 23, vos
Supermercado, menos 12. Supermercado, menos 12. Vos tenés que estás haciendo implosionar la economía. ¿Cuántos puestos de trabajo en blanco se perdieron? 200.000, dicen. La construcción, dice solo la construcción, arriba de 100.000. Por eso. Y para bajar la inflación a 4.3 promedio mensual, eso lo único que ilustra que es el plan no tiene credibilidad y reputación. Por eso baja lento poco, aún implosionando la economía. No sos el único que hace este análisis, incluso de economistas que no sé si pensarás igual, como por ejemplo te pongo el caso de Marina Dal Poyetto, que recientemente hizo un balance bastante similar. La gran pregunta hacia adentro es ¿cuánto aguanta la gente? Porque si la gente sigue aguantando, puede seguir con este plan o no. Eso es lo que te pregunto también. Mira, voy a contestarte en partes. Primero, sigo con porque te hablé de los resultados para mostrar el mal diseño. ¿Dónde está el mal diseño? El mal diseño es que se casa a toda costa con el superávit financiero. Vos vas a encontrar a los economistas mainstream que te hablan loas del superávit financiero, ni que hablar los economistas liberales. Y es un error. ¿Por qué? Porque la variable clave no es el resultado fiscal. La variable clave es el gasto público. ¿Cuánto gasto público tenés? Entonces, ¿qué sucede? Voy a ponerlo para que la gente lo entienda muy fácil. Si vos tenés un gasto público de 40 y vos te ufanás de que tenés un superávit financiero de 2 puntos, quiere decir que al sector privado le sacás recursos por 42% del PBI. Lo cual le sacás la mitad casi de lo que genera. Esa es la foto de hoy. ¿Qué quiero decir? ¿Vos qué preferís? ¿Eso o...? Te pongo otro ejemplo a propósito, con números que se hablan del pacto. ¿Vos qué preferís? Claro, para el sector privado, y el pacto lo revela, que te lo firman porque saben que es imposible, un gasto público de 25, pero que te saquen 23, con lo cual tenés superávit primario, pero tenés déficit financiero de 2 puntos, 23 contra 25, obviamente al sector privado le conviene este déficit financiero de 2 puntos con un gasto de 25 y no un superávit financiero con un gasto de 2 con un gasto de 40. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque en este plan que es 40 de gasto y 42 de exacción, vos hogás al sector privado como nadie. Y haces implosionar la economía, que es los números que dije antes. Entonces, ¿qué te dice eso? Si la economía cae y no se recupera nunca, y cuando hablo de recuperación hablo de la película de largo plazo, más allá de algún rebotecito numérico que pueda haber, lo que te dice es que el superávit financiero no puede ser permanente, sino que está condenado a ser transitorio, porque no es sostenible, porque te va a caer la recaudación. Bueno, eso también se lo dice el Fondo Monetario Internacional, le dice el ajuste fiscal no es sostenible. No es sostenible, pero a ver, no es que no sea sostenible en Argentina, y esto quiero que la gente lo entienda, porque este es un problema de los políticos, de los economistas que no saben filosofía política, ni las consecuencias de un determinado entramado político institucional. ¿Qué quiero decir con consecuencias? ¿Qué esquema de incentivos ponen a funcionar y qué políticas ponen en funcionamiento? La esencia de este régimen de gobierno que tenemos acá y en todo Occidente es el gasto público. Y la regla es el déficit fiscal. Para que me lo entiendas. ¿Por qué? Porque las elecciones se ganan con gasto público y se pierden con impuestos. Con lo cual tiene que haber déficit fiscal. ¿Por qué? Porque la existencia del déficit fiscal, no estoy diciendo que está bien, estoy diciendo el resultado de este sistema político. O sea, pretender, porque me hablan de ancla fiscal. Ok, Milei, vos hablas de superávit, vos tenés que tener superávit entonces los 4 años, 24, 25, 26 y 27, punta a punta. Y es imposible. ¿Por qué? Porque te repito, el gasto público te hace ganar elecciones, los impuestos te la hacen perder. Entonces tenés déficit fiscal. ¿Cómo financiás el déficit fiscal? Si lo financiás con emisión monetaria, es un poquito de inflación que aceita en el cortísimo plazo la economía,
Son los planes platita que me dan unos votos en el cortísimo plazo que lo necesito. Si lo financio con deuda, internalizo como gobernante los beneficios del gasto público y los costos se los paso a 1, 2, 3 presidentes después, que son los que van a tener que pagar los bonos, amortizar los bonos. Yo no afronto las consecuencias ni los costos. Con lo cual, en este régimen de gobierno, la regla, la esencia del régimen es gastar. ¿Por qué? Porque con el gasto, y más en el tercer mundo, haces cautivo al votante del gasto público. ¿Por qué? Porque le das salud, porque le das educación, porque le pones un policía en la esquina. Entonces el tipo va y te vota, porque le decís, che, mirá que si no me votás, esto desaparece y vas a estar peor. Y encima los costos los paga el que viene antes. Y cierro. En el siglo XXI no hay ni Estados Unidos, ni Japón, ni Inglaterra, ni el euro, ni la zona del euro, ni México, ni Brasil, ni Argentina tuvieron un solo año, todos juntos, no hubo ni un solo año de equilibrio fiscal ni superávit fiscal, en ningún país. Y cuando yo agarro los últimos 50 años, de la década más, 60 años, de la década del 60 para acá, todos esos países a lo sumo tuvieron 2, 3, 4 años de superávit fiscal y enseguida los políticos se dieron cuenta que se estaban equivocando, que no lo convenían y lo corrigieron. Entonces vos nos estás diciendo que 2025 y 2027 el gasto público no va a bajar. Esos 2 años que son electorales. Es más, voy a ser más duro, que es más importante. Yo creo que muy difícilmente, que lo importante, bajen los impuestos. Porque cuando yo te di los 2 ejemplos metafóricos de qué preferís, un gasto público de 40 y una exacción impositiva de 42, o un gasto público de 25 y una exacción impositiva de 23, con lo cual en el primero es superávit de más 2 y en el segundo es déficit de menos 2, hipotéticos para que lo entienda la gente, ¿qué te estoy diciendo? Que en realidad no se tendrían que haber casado con el superávit financiero a toda costa. Deberían haber hecho reformas estructurales institucionalizadas más fuertes para bajar el gasto público más de lo que lo bajan. ¿Y cómo? Sin subir impuestos, inclusive bajando un poco de impuestos, y bancarse el financiamiento de ese agujerito por las vías que existen para bancárselo. ¿Por qué? Porque la economía no hubiera caído al 30, no hubiera caído al 15, no hubiera caído al 20, diferentes sectores, con lo cual el ratio gasto público PBI, como el PBI no hubiese caído tanto, habría bajado más en ese sentido que hoy en día. ¿Por qué? Porque al no subir impuestos al sector privado, inclusive bajárselos algo, con reducción de gasto público, la baja del gasto público es recesiva en el corto plazo. Si vos encima para lograr superávit le subís los impuestos, que también es recesivo por recesivo, recesivo al cuadrado. En cambio, si vos bajás gasto público, que es recesivo en el cortísimo plazo, pero no subís impuestos, bajás un poquito de impuestos, es recesivo por expansivo, con lo cual el resultado en materia de nivel de actividad hubiera sido mejor. Y si el resultado hubiera sido mejor, el PBI caería menos, con lo cual tendríamos un PBI más alto y el ratio gasto público PBI sería mejor hoy en día que con este plan económico. Ahora vuelvo a lo que te preguntaba antes, porque Milei llega con la promesa de cortar, porque vos mencionaste un montón de cosas que fue claramente lo que hizo el peronismo durante un montón de décadas, ¿no? Sí. Él venía con la promesa de cortar eso, pero también decís, bueno, no, en 2025, que son elecciones el año que viene, el gasto va a aumentar por todo lo que ya hablamos en este... Vuelvo a preguntarte, ¿hasta cuándo crees que se aguanta la gente eso? ¿O cuándo la gente se da cuenta de que esto que vos estás diciendo no es lo que Milei les había prometido? Bueno, yo creo que, a ver, es muy interesante tu pregunta. ¿Por qué? Porque Milei tiene un gran subsidio. ¿Cuál es el subsidio? El descreimiento total del ciudadano común con respecto a la política. Deplora la política tradicional. Y yo, personalmente, lo celebro en forma exponencial. Porque los políticos
son todos unos inmorales que viven a expensas del sector privado, del ajeno, de lo prójimo. Listo. Obtienen sus ingresos de forma coactiva. Ahora, han sido tan espeluzmente malos los políticos en las últimas décadas que la gente común no quiere ver ni a uno del PRO, ni a un peronista K, ni a un peronista no K, ni uno de la coalición cívica, ni nada de nada, no quiere ver a ninguno. Entonces justamente vuelvo a los méritos de Javier, cayó en el lugar propio, en el lugar acertado, en el momento justo, y él viene sin prontuario, porque él viene como cualquiera de nosotros tres, de afuera de la política, no tiene prontuario. Entonces, esa ausencia de prontuario, confrontando contra todas las alternativas que tienen prontuarios altos así, eso lo está subsidiando y la gente se banca los pésimos resultados porque dice, che, si no es este, son todos los otros que estaban antes. Y todos los otros que estaban antes, ya sabemos que son pésimos, que nos trajeron hasta acá. Entonces banquemos a Javier. Ahora, eso es parte del mérito de Javier. Ahora, Javier, su mérito del pasado lo puede estar empezando a hipotecar con esta política que está mal diseñado y con los resultados, porque la gente banca hasta un límite. Probablemente, como lo que tiene enfrente Javier es tan malo, la gente banque a Javier más que a cualquier otro con estos números. O sea, Massa con estos números de Javier vuela por los aires. ¿Está claro? Uno del PRO con estos números de Javier vuela por los aires. Lo único que sostiene esto, con estos números, es que Javier es un outsider. Ahora, todo tiene un límite. Y acá empieza. Y acá viene el sistema institucional. Hay elecciones de medio término el año que viene. ¿Y cuál va a ser, supongo, el discurso de Javier? No, tenemos que consolidar el cambio. Necesito diputados y senadores para consolidar el cambio. Atenti. Los diputados y senadores que tiene, ninguno son liberales. O sea, andá a saber qué consigue en la próxima ronda para llenar los casilleros. Pero, para tener chances, necesita números un poco mejores de lo que tiene hoy en día. Y para lograr números un poco mejores en el cortísimo plazo, yo creo que va a intensificar lo que ya empezó a hacer ahora, que es el masismo de pelo rubio, cabello revuelto y ojos claros. El masismo de buenos modales, que es lo que está haciendo en forma creciente. ¿Vos decís que Milei con el paso del tiempo se transforma en casta, pese a que hoy es outsider todavía? Es un outsider, pero que ya tiene comportamiento de casta rancia. Por ejemplo, vamos a los números. ¿Qué te encontrás? Hace mal diseño del programa económico. Hace un swap de deuda del Banco Central, por deuda del Tesoro. Esto implica que ese cambio, swap en inglés, de deuda del Banco Central por el Tesoro, esta deuda en cabeza del Tesoro paga más intereses que los que pagaba en cabeza del Banco Central. Javier está pateando expectativas de inflación ya, hoy, mañana, de cortísimo plazo con la LELIC, por expectativas de inflación a mediano plazo, que es cambiar la deuda del Banco Central por la deuda del Tesoro. ¿Por qué? Porque, mirá, son más intereses paga. Y si paga más intereses, es gasto público. Es más gasto público. Y si es más gasto público, es necesidad de mayores impuestos en el futuro, y acá entendés por qué no lo va a bajar, y es más necesidad de ajustes fiscales en el futuro. Y acá entendés por qué el ajuste fiscal tiende a ser eterno. No termina acá. Los números mienten. Porque parte de los intereses se capitalizan, que se ajustan por dólar link y swap. Y entonces, se capitalizan pero no están registrados. Con lo cual, está aumentando los problemas fiscales intertemporales. Pero los está aumentando
más para adelante, 2026, 2027. En el cortísimo plazo, si vos mirás, la base monetaria era 15 billones en abril. Hoy son 22 billones. Está emitiendo. Le está diciendo a los bancos, regalen crédito inventado. O sea, está preparando el terreno para hacer masismo de buenos modales, mirando a las elecciones de medio término y que haya un rebote, por decir, invento el número, estadístico de +2 el próximo año que le ayude electoralmente. El punto a comprender es que en este juego está entrando en la arena de la política institucional, haciendo lo que no hay que hacer, pensando en una elección de medio término y pateando los costos más adelante. Tanto es así que deja el cepo. Él tiene clarísimo que con el cepo es imposible de crecer. Y ahora sale y miente y dice barrabasadas técnicas en conferencia diciendo, no, es una falacia, no estoy inventando la frase, la dijo, es una falacia que no se puede crecer con cepo. Hace 2 años dijo que el cepo atentaba contra el crecimiento, está en Twitter. Bueno, el cepo se puso en noviembre del 2011, después que Cristina gana en primera vuelta las elecciones, antes de que empiece su segundo mandato. Desde el 2011 a la fecha, redondeando, no los complico, el PBI per cápita cae 15%. ¿Ok? Y la tasa de crecimiento del PBI anual es menos 0.2. Desde que se puso el cepo. ¿De qué estás hablando, Javier? Ahora, ¿qué sucede? Y acá paso al término al campo financiero. Con el cepo es más fácil el rollover, el refinanciamiento de la deuda en pesos ajustado por dólar link. Porque los bancos, que son tenedores de esa deuda mayoritariamente, no se pueden ir a ningún lado porque están encepados. Entonces dice, bueno, no tengo otra, tomá, te la renuevo la deuda. Bingo, le conviene. Ahora, el cepo no te ayuda para el refinanciamiento de la deuda hard dólar, de la deuda en billete duro dólar, cuyos vencimientos, escuchá, 2025, 2026, 2027, todo este mandato, y cierre electo 2028, 2029, 2030, 2031, año por año y todos los años, los vencimientos son entre 19.000 y 21.000 millones de dólares. ¿Sabe cuántos fueron este año o cuántos son? 9.000. O sea, menos de la mitad. ¿Cuál es el problema? Que el cepo, si bien te ayuda para refinanciar la deuda en pesos, te juega en contra para el refinanciamiento en dólares. Entonces, cuando vos dejes el cepo, porque nadie va a refinanciarte una deuda y ponerte los dólares que después no puedes sacar, se agranda la probabilidad de default. Y el default de la deuda hard dólar te va a contagiar a la deuda pesos. Nos quedan los últimos minutos. Tengo una pregunta. Hablamos un montón de economía y en un momento dijiste, bueno, tiene un gran activo de que es que todo lo pasado que vino fue peor y todo lo que ya sabemos. De hecho, estas últimas semanas con la denuncia de Fabiola Alberto, me parece que eso también suma a todo este capital que tiene el gobierno para resistir. Pero no quiero dejar de preguntarte, porque vos sos muy activo en redes sociales, ¿cómo ves también este ejército que muchos se lo adjudican al caputo más de las redes sociales y más de la comunicación, teniendo en cuenta que vos sos liberal también y que opinás que bueno, todo el mundo tiene que poder dar su libre opinión, pero se están viendo estas cuestiones, no sé si te ha pasado en redes o no, de que cuando tirás un comentario te atacan y te hostigan directamente? A ver, no me interesa en absoluto, ¿no? Pero yo puedo contar que a mí por privado las agresiones en Twitter me estallan, por WhatsApp, o sea, pasan mi teléfono y me estallan las agresiones. El teléfono no lo voy a cambiar porque es mi teléfono profesional de toda mi vida y me contactan por ahí, así que no lo voy a hacer. Pero lo interesante es, la derecha populista conservadora es la otra cara de la misma moneda de el socialismo de izquierda. Son los dos conservadores. Uno te promete, el socialismo, un futuro mejor inexistente, porque tienen graves errores intelectuales, y el otro
te promete volver a un pasado mejor. Es una dialéctica de las dos caras enfrentadas, una con otra. Y las dos son agresivas, las dos son violentas, porque las dos nos construyen, las dos rivalizan, las dos agreden, las dos son violentas. Entonces, de esa violencia, el resultado emanente solamente puede ser más violencia y peor nivel de prosperidad para los privados que estamos en la vida de la acción humana de todos los días. ¿Te insultan más ahora o antes en redes? Ahora, o sea, desde que dejé a Javier, nunca me dejaban de insultar. Cuando hago críticas, y aparte es muy interesante, porque te juro, me incentivan y me divierten y me hacen ir por más a mí. Yo me lo tomo así con mi personalidad. Imagínate, si yo explico todo esto y me dicen viuda despechada, punto número 1, no conocer historia, porque en todo caso las viudas despechadas son las que no eligieron, las que no decidieron, y acá el que eligió y decidí fui yo, el que quisieron que volviera porque me necesitaban, el que quería que fuera ministro de Economía. ¿Te llamaron? En el pasado sí, para que volvieran trataron sí, y siempre dije, no hay chance. ¿Antes de ser electos o después de ganar? Antes de ser electo. El que eligió fui yo. Ahora, si yo explico todo filosófica, éticamente, en términos técnicos económicos, como lo explico, y jamás apuntás a mi razonamiento lógico deductivo, y jamás podés contradecirlo ni rebatirlo, y lo único que haces, mirá lo que te voy a decir, es agredir mi persona. Puto, petizo, enano resentido, envidioso. ¿Cómo sabés si sos envidioso si no sabés qué me gusta, qué quiero? No me conocés. Entonces, lo que haces es agredirme y atacarme. Ahí tenés una combinación nefasta, que es la agresión permanente, sistémica, como metodología de trabajo, que en realidad se apuntala sobre ¿qué? Sobre la falta de conocimiento y formación. Diego, para ir cerrando, te quiero preguntar algo más de lo humano y de lo personal. ¿Vos crees que cuando pase este momento, cuando Javier Milei ya no tenga poder, va a llegar algún momento en el cual puedas tener una charla con él y decir, bueno, lo pasado, pisado, nos quisimos mucho, fuimos amigos, nos llamamos hermanos, sabemos mucho uno del otro, pero también nos tuvimos mucho afecto, podemos retomar ese vínculo, o vos crees que eso no se va a dar nunca? Mira, yo creo que eso va a ser casi imposible, nunca digas nunca, pero casi imposible. ¿Por qué? Porque Javier es un tipo que, si ustedes se fijan, y hablo, fíjense en su vida institucional, política, ¿a quién ha perdonado? ¿A quién le ha dicho yo me equivoqué? Cualquiera de las dos cosas. O sea, yo me equivoqué, te pido perdón, o del otro lado, che, te disculpo. ¿Conocen algún ejemplo? No hay ninguno. Y eso realmente, en esto que me preguntas, va a ser todo un escollo. ¿Por qué? Porque yo le dije, cuando lo dejo, me levanto de la casa de los padres y me voy y le digo, a mí lo único que me interesa de toda esta historia es que vos le vas a hacer un gran daño a las ideas de la libertad, a la ética de la libertad, a la ética de la propiedad privada y al liberalismo. Con lo que estás haciendo, empezando a hacer y cómo lo tenés pensado hacer, solamente puede terminar mal. Le dije, y a mí lo único que me importa, como nunca voy a ser burócrata, nunca voy a ser político, ya me ofrecieron ser senador, presidente del Banco Central o ministro de Economía, y todos saben que no. Es lo ético, lo filosófico, y él lo está hipotecando. A ver, si el liberalismo tuvo proscripto 20 años después del menemismo, después de esto, va a estar más, y se lo dije en la cara. Y le dije, la única chance, cuando termine todo, como te estoy adelantando que va a terminar, y vos no termines bien, yo te voy a dar una mano como amigo. Pero antes me vas a tener que reconocer que tuve razón. ¿Y ese momento va a llegar, vos crees que no? Yo creo que no. Yo creo que no. Porque, ¿sabés qué? Yo conozco expresidentes
No conozco. El poder político transforma a las personas para mal. Conozco 3. No hay uno que reconozca que hizo nada mal. Increíble, ¿no? Porque si hay algo que... Y me pasa con los ministros de Economía también, o con los presidentes del Banco Central también, ¿eh? Si hay algo donde se hacen mal las cosas es en la política argentina, ¿no? O sea, tendrías que pedir perdón de acá, de La Quiaca a Tierra del Fuego, y admitir tus errores. Bueno, ninguno lo hace. Entonces, ¿por qué lo va a hacer Javier Milei? ¿No hay ningún tipo de chance que te tomes un Fernet con Milei entonces? Por ahora ninguno. Por ahora ninguna. ¿Y qué tal estuvo ¿Qué este tal Fernet? este? ¿Cómo la pasaste? A mí me gustó, perfecto, la pasé muy bien. Y voy a decir una acotación. Yo soy Tano Giacomini. Mi nono se llamaba Vittorio, bajó del barco, después de la Primera Guerra Mundial. Yo de chiquitito le voy a decir a la gente joven, y lo tomo así. Yo toda mi vida vi tomar el Fernet solo, puro, con un hielo. Un montón. Un montón. Bueno. Nada más. Te digo Yo que- lo tomo así. Te digo que Agustín en el primer programa nos dio el Fernet así, Sí. casi lo matamos. Me acusan de hacerlo muy fuerte, por eso, ¿viste? Bueno, listo, para la próxima ya sabemos que va... Fernet solo con un hielo y ya está. Y está puro. Perfecto, perfecto. ¿Cómo la pasaste vos, Agustín? Muy bien, gran entrevista, te agradezco mucho por el tiempo, espectacular, creo que pasamos por 1.000.000 de temas, así que nada, muy, muy contento, realmente muy buena entrevista. Los Un invito a que se suscriban, que le den a la campanita, que lo sigan también a Diego en redes sociales, que es muy activo. Dale. Y bueno, nosotros nos reencontramos en el próximo episodio de Fernet en la City. Acordate siempre de ponerte la campanita para que te aparezcan los próximos videos. Y antes de irnos, agradecemos a todo el equipo, Candela Contreras, nuestra productora ejecutiva, Celeste Gerardi, nuestra community manager, Guido Dario, el hermano de Lean, que hace toda la edición de todo esto, le agradecemos porque es un genio. Ya es una gran familia. Es una gran familia este proyecto. equipo, así que muchas gracias a todos, los esperamos en la próxima entrega. Los esperamos en la próxima. Hasta luego.